Nosotros, Andrés Jaramillo, a esta hora, vía telemática. Andrés, ¿cómo vamos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos, un gusto siempre estar por aquí, siempre a las órdenes. Bueno, ahora la votación, como hemos visto, va a reflejar unos parámetros que quizás para muchos analistas no estaba dentro de los escenarios. Pero, sin embargo, hay un voto oculto, un voto duro, un voto vergonzante, como le quieran llamar, que puede que haya hecho cambiar las perspectivas de todos los analistas, según se había establecido hasta hace un par de semanas. ¿Cómo ha visto usted esta jornada electoral? Bueno, la verdad, a la luz de los últimos resultados que sean preliminares aún, por supuesto, sabemos que el CNE tiene que ratificar los resultados oficiales, pero de alguna manera vemos que la tendencia se mantiene. Es decir, habían dos pelotones de candidatos presidenciales, uno conformado por Andrés Arauz, Guillermo Lazo y Yacu Pérez, que efectivamente vemos que en este primer pelotón, al menos de los datos preliminares, se mantiene, y un segundo pelotón que son ya el resto de candidatos que prácticamente no tenían oportunidad de llegar a la segunda vuelta electoral. Si es que se mantienen la tendencia en estos datos iniciales que hemos podido ver a nivel nacional, vemos que esta influencia de lo que se ve a nivel presidencial tendrá también una influencia en el legislativo. Es decir, se puede pensar, tomando en cuenta el histórico de votaciones, que tanto el correísmo como Creo, como Pachacutic, tendrían una representatividad importante en la Asamblea Nacional, y eso sin duda influirá en la nueva conformación de la Asamblea. Andrés, efectivamente, en esta conformación de la Asamblea es donde se va a ver, y lo decía Jessica de manera muy correcta y transparente. Vamos a ver quién es quién, si es que efectivamente una de las dos tendencias que aparentemente van a estar en la lid de la segunda vuelta no tienen mayoría. Y al no tener mayoría podría darse incluso un conflicto interinstitucional y que no es nuevo en el Ecuador y en muchas partes de América Latina, este conflicto entre la Asamblea, los congresos, los parlamentos y el poder del gobierno central. Por lo tanto, la gobernabilidad podría verse muy afectada en un entorno tan complicado como esta emergencia sanitaria y una crisis económica que va a necesitar urgentemente leyes que reestructuren y cambien este sistema. Por ejemplo, reformas al Código Laboral, que sería vital y fundamental para un nuevo contrato y un rescate, digámoslo así, del sector privado para que genere empleo. ¿Cómo lo ve usted? Precisamente, mira, para aprobar una ley, por ejemplo, se necesitan 71 curules. De lo que se ve, nadie va a alcanzar esa cantidad de curules para efectivamente poderlo hacerlo por sí solo. Se va a necesitar de grandes acuerdos. No obstante, una alerta muy importante. Muy probablemente, esas reformas de las que tú estás hablando, de las que habló Jessica, quizás demoren más aún. ¿Por qué? Porque el primer acuerdo al que tiene que llegar la Asamblea es al de elegir a sus autoridades, elegir al presidente, que generalmente es el más votado. Y si la tendencia que hemos visto se mantiene, todos sabemos en manos de quién o de qué corriente recaerá esa presidencia. De eso dependerá además cómo se conformará el Consejo de Administración Legislativa, que es el órgano que precisamente califica las leyes y permite que pasen a las diferentes mesas especializadas. Y también de eso depende la conformación de las mesas. Ahí donde se tienen que hacer las reformas, donde se tienen que construir o perfeccionar las leyes. Habrá acuerdo inicial para conseguir primero ese objetivo, tener una asamblea que pueda operar. El escenario que se ve, la polarización que ha marcado la campaña y además este ambiente hostil que de alguna manera se ha marcado entre las diferentes tendencias, nos da a pensar que quizás no hay el escenario más factible para que se puedan elegir esas autoridades. ¿Qué pasará? Que tendremos un periodo legislativo de stand-by, de limbo, en donde no se podrán conformar las comisiones y por tanto no se podrá avanzar ya en el trabajo formal de la Asamblea Nacional. Efectivamente, Adri, y este es uno de los grandes dilemas que tendrá el próximo gobierno, pero una asamblea tan desgastada como la que hemos tenido y que bueno, todavía están en sus últimas semanas o meses, donde casi el 60% de todos sus integrantes tienen algún conflicto con la justicia o están siendo investigados por actos de corrupción.
eso deja a las claras que quizás el votante no se tome en serio los nuevos representantes que deberán hacer las leyes para este nuevo gobierno y para el mejoramiento de la calidad de vida del país. ¿Qué podríamos esperar de este nuevo escenario parlamentario con todos estos antecedentes y la negatividad que tiene el votante hacia este poder del Estado? Sin duda, estos escándalos han hecho mella en la reputación de los asambleístas y de la institución como tal. Pero si es que nosotros hacemos un análisis frío, no todo fue malo en esta Asamblea Nacional. Se aprobaron alrededor de 30 leyes legislativas en este periodo, entre ellas, entre las más importantes, precisamente la ley anticorrupción, a propósito de los casos de corrupción, en donde se establece 25 años de cárcel para quienes cometan actos de corrupción en contratación pública. Y también la ley de extinción de dominio, que de alguna manera le da al Ecuador un instrumento muy importante para recuperar los bienes que han sido producto de lo robado, de los corruptos. Es decir, efectivamente hay una percepción muy baja por este tipo de escándalos, pero sí me parece que hay que ser también justos en el análisis y destacar estos elementos. En el pasado, por ejemplo, era imposible tener un juicio político. Era imposible que llegue al pleno de la Asamblea un juicio político. En el periodo que está por terminar, 5 procesos han llegado y se han establecido destituciones y también censuras, y en algunos casos destitución y censuras de los diferentes autoridades del Estado. Entonces, me parece que uno de los grandes retos que tiene la nueva Asamblea es recuperar la confianza de los ecuatorianos. Los ecuatorianos no creen en el sistema político, no solo en la Asamblea. Cuando un político le va mal, cuando un gobierno le va mal, cuando una asamblea le va mal, le va todo el sistema político, porque las personas no diferencian entre un poder del Estado y otro. Hacen una crítica a todo el sistema, a partidos, a movimientos, autoridades, líderes. Pero quizás ahí, nosotros también estamos fallando un poco como ciudadanos, porque creemos que nuestra responsabilidad empieza y termina cuando consignamos el voto en la urna. Y no es así. En realidad empieza cuando damos nuestro voto. Porque es nuestra responsabilidad también a los representantes que elegimos decirles, bueno, señores, vamos a pedirles cuentas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué han fiscalizado? Ustedes me ofrecieron esta ley en campaña. ¿Por qué no se hace la ley? Entonces, como ciudadanos, también tenemos el derecho y la alta responsabilidad de ejercer presión sobre nuestros mandantes, porque finalmente, señores, nosotros somos los que les estamos pagando la plata y les estamos pagando sus salarios. Entonces, somos nosotros los que debemos exigir cuentas. Mecanismos existen. Hay varios mecanismos en la ley que nos permiten a nosotros ejercer esa presión y ejercer ese control sobre las autoridades que elegimos. Lamentablemente, en nuestra cultura creemos que efectivamente con el voto dejamos que el otro haga su trabajo, nos represente y nos quedamos ahí. Eso tenemos que cambiar. El país está por enfrentar una situación, y de hecho lo está enfrentando, muy complicada a nivel económico y político. Esto ya supera cualquier ideología, supera cualquier tendencia, supera cualquier paradigma. Si es que no se pone de acuerdo el Ejecutivo y la Asamblea, simplemente ya no tendrán ellos, las autoridades electas, un país para poder gobernar. Efectivamente, Andrés, es uno de los temas más complicados que tendrá el próximo gobierno y, por qué no decirlo, también el país, porque no volveremos a esa vieja tradición de los conflictos entre el gobierno central y el Parlamento, en este caso la Asamblea Nacional. Ahora, de lo que estamos viendo en estas proyecciones electorales, evidentemente hay los candidatos que pensábamos que efectivamente podrían estar disputando la segunda vuelta electoral, que por la salud de la democracia entendemos que esto se va a dar. Esto de aquí nos ha dejado marcado que efectivamente hay dos modelos, el modelo del correísmo y el modelo, o el otro modelo, no le vamos a poner una etiqueta. ¿Cree usted que todavía sigue polarizado el país y el votante en general, la opinión pública en general, de estas dos visiones de ver un modelo de país? Es exactamente lo que nos están diciendo, al menos los primeros resultados de las votaciones. Hay dos tendencias muy marcadas que tienen que ver, como tú lo decías, con modelos, pero además modelos económicos y modelos políticos. Uno de los principales retos que el Ecuador tendrá que asumir en este año es responder por ese alto déficit que tenemos en el país. Miren, son 7.900 millones,
7.900 millones que el país necesita para cubrir sus urgencias económicas. Tenemos una deuda pública de 63.000 millones de dólares. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿De dónde van a salir los recursos para poder pagar a los funcionarios públicos y un poco acabar con este círculo al que nos han acostumbrado? Porque de alguna forma el gobierno actual lo que ha hecho es ganar tiempo, el equivalente a vivir de los avances de la tarjeta de crédito. Pero eso hay que pagar en algún momento y es el siguiente gobierno el que tendrá que hacerlo. Si es que el siguiente gobierno entra con una ideología por delante, en vez de un pragmatismo económico y político por delante, seguramente en lugar de resolver la situación, la va a empeorar. Si es que nosotros llegamos a decirle a quienes nos han ofrecido el dinero y los recursos en mejores condiciones, con menor interés, con más plazo, que por temas ideológicos nunca más vamos a ser tratados con él, o si es que empezamos a dejar a nuestros socios comerciales más importantes como Estados Unidos, lo más lógico es que el Ecuador retrocederá en los pocos pasos que hemos dado para mantener a flote el barco de la economía. Por tanto, es fundamental que quien sea el próximo presidente y quien ejerce el gobierno sea pragmático, tanto en lo económico como en lo político, porque la crisis y el momento que vive el Ecuador supera cualquier ideología y necesitamos darle respuestas concretas a los ecuatorianos. Los ecuatorianos salimos a votar durante la mañana y ejercimos nuestro voto con la esperanza de que en este año al menos se pueda recuperar un empleo. O por lo menos quienes tienen empleo no terminen perdiéndolo en el transcurso de este año. Que podamos acceder a las vacunas, como ciertamente se decía. Que pueda existir un sistema educativo que efectivamente nos garantice que nuestros hijos puedan ir a las escuelas. ¿Quiénes están preparados? ¿Quiénes pueden hacerle eso? Quien tenga una visión pragmática tanto en lo económico y en lo político. ¿Qué reflexión le podemos dejar a los televidentes y que nos escuchan también a través de Pública FM en todo el territorio ecuatoriano para que efectivamente tomemos conciencia de que el deber cívico de votar no solamente es porque tenemos la obligación de hacerlo, más allá de la papeleta, sino que es el deber cívico de escoger bien a quienes nos van a representar y van a cambiar, para bien o para mal, el destino de nuestras vidas los próximos 4 años? Lamentablemente la política se ha convertido en una palabra negativa, en una palabra que queremos evitar, con la que no queremos estar involucrados. Pero la realidad es que la política realmente es el mecanismo, el vehículo, el canal a través del cual los ciudadanos podemos exigir a nuestros mandantes precisamente que cumpla con lo que ofreció en campaña, pero que además nosotros podamos transmitirle nuestros problemas, nuestras necesidades y que podamos ejercer ese control político. Es fundamental que volvamos a la política real, que volvamos a la organización ciudadana, a encontrarnos con los vecinos, en el barrio, en la comunidad, a que podamos hablar de estos temas, a que nos involucremos y que efectivamente busquemos los canales para transmitir estas necesidades y no esperar a elegir a quien quiero que me dé decidiendo el resto de los 4 años, porque eso también es nuestra responsabilidad con los ciudadanos. Ahora seguramente nos enfrentaremos a una segunda vuelta electoral. Sabiduría, corazón sí, pero sobre todo sabiduría para poder tener un voto consciente e informado en esta segura segunda vuelta que se nos viene. Andrés Jaramillo, muchas gracias por este análisis a propósito de esta situación que estamos viviendo y en base a los resultados. Gracias a nuestro columnista de diario El Telégrafo por su participación en este espacio de opinión. 18 de la tarde, 6 de la tarde con 34 minutos. Vamos a hacer aquí una pausa, pero nos vamos a enlazar con nuestra cadena aliada TC Televisión para seguir informando y contándonos qué es lo que sucede a última hora con estas proyecciones electorales, y también a las 7 de la noche entraremos nuevamente con Valeria Villarruel desde el Centro de Procesamiento de Datos del CNE en el Swiss Hotel para saber la última hora de este conteo rápido. Las autoridades han advertido que podría haber ya un adelanto entre las 7 y las 7:30 de esta noche. Volvemos.